es trabajar explícitamente sobre un concepto que se llama transporte. Cuando estamos hablando por transporte, pues estamos hablando no en el hecho fundamental de decir que vamos a mover información. Más bien la parte de transporte hace instanciamientos de ubicación de aplicaciones y identificación de ellas mismas a través de unas cosas que se llaman puertos, ¿cierto? Y en este caso, pues para explicarlo de una forma mucho más conveniente, pues digamos que en esta parte es donde nosotros podemos hacer un nexo entre lo que es el concepto de las redes y el concepto de las aplicaciones a través precisamente de esas cosas. Y obviamente, pues nos toca hablar de los protocolos de soporte que se usan acá, que son TCP y UDP. Entonces, pues hay unos objetivos marcados para la clase. En este momentico, pues yo creo que nos toca entender un poco de manera fuerte qué vamos a hacer con esto precisamente. El mecanismo de transporte se supone que trabaja en las capas horizontales de los modelos de referencia, tanto el de TCP/IP como el de OSI, y determina una comunicación extrema en este caso. Nosotros tenemos que entender básicamente varias cosas fundamentales, y es que aquí van a haber dos protocolos que son característicos y protagonistas para el instanciamiento de las aplicaciones. Hay un protocolo que se llama TCP, que es orientado a conexión, y ya decimos de qué se trata eso, y hay uno que se llama UDP, que no es orientado a conexión. Entonces, prácticamente tenemos que entender muy bien y abstraer de una manera bastante fuerte lo que es el modelo cliente-servidor y determinar allí cuáles son básicamente las cosas con las cuales tenemos que decidir, pues puntualmente, si vamos a trabajar sobre TCP o sobre UDP. Entonces, ¿cuál es el rol fundamental que tenemos hasta el momento para definir? Pues la gente preguntará, ¿para qué es la capa de transporte? Pues la capa de transporte realmente es la habilitadora o facilitadora de lo que son los conceptos de aplicaciones en los dispositivos que básicamente quieren establecer procesos de comunicación usando mecanismos de red. Entonces, esa es la explicativa de esto. Entonces, ¿para qué sirve la parte de transporte también además de esto? Pues, además de esto, la capa de transporte permite que usted pueda trasladar los datos entre las aplicaciones, obviamente conectadas entre sí, extremo a extremo, y los dispositivos que están soportándolas en red. En otras palabras, la parte de transporte sufre o le permite al concepto del host tener una mediación entre lo que él considera que son sus aplicaciones y su entorno de red. Entonces, en ese caso, digamos que ya hemos definido de una forma muy puntual que podría también hacer esa capa de transportes. Eso ya lo definimos. Pero la parte de transporte también podemos decir acerca de ella otras cosas. Por ejemplo, ustedes le pueden descargar la responsabilidad de considerar que en ella, una vez se considere que haya que hacer comunicación, se tenga que establecer o determinar el formalismo de la parte de una sesión, pero desde el punto de vista temporal, considerando, pongan mucho cuidado, que yo tengo que asociar la aplicación a través de una cosa que se llama puerto, ¿cierto? Y obviamente, en ese sentido, si lo voy a comunicar en red al host, teniendo en cuenta que allí tiene que haber presente un direccionamiento de tipo IP. Entonces, la responsabilidad de los protocolos que están sobre la capa de transporte, que son TCP y UDP, son básicamente las de darle un concepto de acompañamiento y fortalecimiento al envío de la información. Como primera medida, ellos pueden rastrear, ellos pueden segmentar los datos y pueden identificar las aplicaciones. En especial, básicamente uno de ellos que puede hacer todo eso. El otro, pues, sencillamente podría ser solamente identificar. Ya vamos a entrar en el detalle. Entonces, una de las cosas fundamentales que puede hacer la parte de transporte, en este caso, dependiendo de qué protocolo también lo hagan, porque de entrada les digo, el único que podría multiplexar conversaciones es TCP, puede hacer básicamente eso, precisamente, segmentar los datos. Y segmentar los datos a veces lleva a considerar, para que ustedes lo entiendan de esa manera, un concepto de una cosa que se llama multiplexación. Entonces, ¿qué sería multiplexar? Por ejemplo, hoy en día nosotros somos muy dados a tener procesos de aplicación de muchas maneras y de muchas clases, de muchas formas en un host. Cuando estamos hablando de un host y estamos hablando de procesos de aplicación, es que yo puedo, por ejemplo, tener al tiempo abierto en una máquina computadora un web, un servidor web, una página web, una aplicación en web, bueno, tantas cosas que uno puede estar haciendo en red y interactuando así en una cosa que se llama internet. Entonces, lo que hace cada aplicación de esas, suponiendo que están siendo soportadas por un proceso protocolar de la capa de transporte, es permitir
es permitir que ellas sean multiplexadas. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo nosotros acá es que la capa de transporte es una capa de mediación entre lo que son los conceptos de la aplicación y la capa de red, básicamente. Entonces, digamos que en ese sentido tocaría considerar sobre la parte de transporte qué tenemos que hacer. Por ejemplo, muchas personas preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para poder trabajar con una aplicación? Entonces, de entrada, lo primero que hay que considerar es cuál es la naturaleza de la aplicación. Y desde ese punto de vista, comenzar a determinar si yo puedo soportarla sobre TCP con sus segmentos o sobre UDP con sus datagramas. Porque resulta y acontece que si queremos confiabilidad, respaldo, rastreo, procedimientos en ese sentido confiables, seguros, pero más lentos, con una mayor sobrecarga, habría que usar a TCP. Si queremos básicamente solo funciones básicas de entrega, sin ninguna confiabilidad, pero una menor sobrecarga y por ende más velocidad, entonces habría que usar UDP. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la alternativa? ¿TCP o usar UDP? Según esta situación. Entonces, va a depender de qué usted quiere usar en su capa de aplicación, porque obviamente hay que tener un equilibrio. Aquí mencionan que supuestamente tenemos que considerar el compromiso de la confiabilidad y la carga de la red. ¿Por qué? Porque son básicamente factores que van a determinar el rendimiento de una aplicación. Entonces, un desarrollador que tiene que entender, pues tiene que saber elegir el protocolo de transporte según los requisitos de las aplicaciones. O sea, si yo soy desarrollador web, si soy desarrollador de aplicaciones, tengo que entender de que si son aplicaciones enteramente interactivas, probablemente yo tenga que usar UDP. Si son aplicaciones que necesiten conceptos de confiabilidad y sean seguras, probablemente yo tengo que usar a TCP. Entonces, en ese caso, pues vamos a hablar acerca de cada uno de estos protocolos. Entonces, hablemos sobre TCP. Pues TCP es un protocolo formalmente determinado y descrito en el RFC 793. Es un concepto de protocolo orientado a conexión. Orientado a conexión, ya hemos mencionado esto acá, es que por lo menos él define 3 instancias de comunicación, que son en ese caso, pues el establecimiento de una sesión, el traslado de los datos y el cierre de la sesión. Por eso es que es orientado a conexión. O sea, ahí maneja una cosa que se llama, que más adelante se va a hablar, que se denomina three-way handshake. O sea, eso es un saludo a 3 vías. Entonces, el protocolo TCP, ¿qué tiene? Pues el protocolo TCP es bondadoso. Yo a algunos estudiantes les decía, bueno, yo comparo al protocolo TCP y al protocolo UDP con la cultura en los hombres. Por ejemplo, el protocolo TCP es un protocolo confiable, reconstruye los datos de forma ordenada, es secuenciado, hace control de flujo, o sea que tiene pausa, es un protocolo con estado, es orientado a conexión, es metódico, es protocolar, es procesal. O sea, básicamente lo que hoy en día casi que yo creo que en ese sentido nosotros los hombres no hacemos en este caso, en esta sociedad. No presentamos protocolos precisamente. Si determinamos esa situación con respecto a UDP, entonces yo creo que hay más UDPs en el mundo que TCPs. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, el protocolo UDP está definido en el RFC 768. ¿Y quién es el protocolo UDP realmente para el concepto de las aplicaciones? Pues es un protocolo no orientado a conexión, es two-way handshake, es un saludo a 2 vías nomás, es un protocolo de entrega poco confiable, no reconstruye los datos, no tiene control de flujo, es un protocolo sin estado y obviamente es un protocolo que necesita velocidad y rapidez, o sea, es un protocolo que va al grano. A él no le interesa nada más eso. Entonces, hoy en día prácticamente como que todo el mundo se volvió UDP, no hace procedimientos como TCP. Entonces, de hecho, pues obviamente pues yo estoy haciendo una comparación muy agreste, ¿no? En este caso. Pero la realidad es esa. Entonces, todo implica que si queremos velocidad y rapidez en las cosas, en las aplicaciones, ahorita sí estoy hablando de las redes, pues obviamente necesitamos usar UDP en este caso. Por ejemplo, una aplicación de voz sobre IP necesita montarse sobre UDP en el manejo de los streamings, pero en el manejo del establecimiento de la sesión de comunicación necesita TCP. Por ejemplo, el procedimiento del DNS, que más adelante vamos a ver, usa precisamente el trabajo del protocolo UDP. No puede usar TCP. ¿Está claro? Bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me preguntan.
Entonces hablemos ahorita, en este caso, óiganme bien, sobre lo que son los números de puerto que se utilizan para distinguir las aplicaciones. Entonces, cada quien, pues obviamente determinando sus acciones, en las aplicaciones se define un número de puerto. Por ejemplo, el correo electrónico tiene un puerto definido en el número 110, ¿cierto? Un servidor HTML se define en el puerto 80. Yo, por ejemplo, el chat de internet lo tengo definido en el 531. Entonces, en ese caso, digamos que los diferentes tipos de aplicaciones, un host puede manejar todos esos protocolos al tiempo. De hecho, el protocolo FTP trabaja con los procedimientos de puerto 20 y 21, y así sucesivamente. O sea, ¿qué tenemos que indicar? Que nosotros estamos considerando en este momento que para poder direccionar una aplicación a nivel de TCP o a nivel de UDP, como pueden apreciar, pues tenemos que tener en cuenta el número de puerto. Por ejemplo, en esta aplicación que está aquí arriba, que es el FTP, estamos dándonos cuenta que a pesar de que aquí, entre otras cosas, aquí falta algo, ¿no? Pues lo voy a corregir. Aquí falta el puerto 20 y 21, porque FTP funciona con el 20 y con el 21. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, el puerto 21 se usa para el envío de los datos. El puerto 20 se usa para la gestión y confirmación de los datos en FTP, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, el proceso cliente está usando el puerto 3D05 y el proceso servidor está usando el puerto 21, ¿sí? O sea, este dispositivo está llamando a este dispositivo con este servicio. En el otro lado, por ejemplo, también él puede estar revisando en el puerto 1099, pues una página web, es el que está acá, ¿cierto? Entonces, este dispositivo está llamando a este dispositivo. Eso quiere decir que este dispositivo es un servidor www y es un servidor FTP. Entonces, aquí tenemos precisamente dos flujos, este flujo y este flujo, en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con base en estas cosas? Pues entender que van a haber valores de puerto que nosotros tenemos que tener muy claros, que tenemos que saber usar. Por ejemplo, nosotros tenemos los puertos, los números de puerto ya muy determinados. Nosotros tenemos puertos denominados entre el 0 y el 1023, que son los puertos que se determinan como bien conocidos. Tenemos los puertos, en este caso, entre 1024 y 49151, que son puertos registrados, pero que son posiblemente útiles en ese sentido para poderlos determinar como identificación de un cliente. Y tenemos en ese caso los puertos definidos entre el 49.152 y el 65.535, y son los puertos que supuestamente son privados y o dinámicos o efímeros. Entonces, yo como usuario, para poder llamar a una aplicación bien conocida, puedo usar valores entre 1024 y 65.535. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, pues me la van haciendo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de estas cosas? Pues, hombre, por ejemplo, en Windows, yo voy a revisar aquí una vez, en este caso, aquí a nivel local. Miren bien. Aquí voy a abrir este aplicativo. Entonces, voy a ver en este caso cuántos puertos tengo abiertos en este instante. No deben ser muchos, ¿no? Listo, ahí tienen. Entonces, como pueden apreciar, pues tengo establecidas comunicaciones directamente internas en el host, pero a partir de aquí comienzo a revisar, por ejemplo, en ese sentido, que he tenido establecimiento de comunicaciones con otros servicios, por ejemplo, acá con esta, ¿cierto? ¿Sí la encuentran? ¿Está claro? Ahora, pues aquí estamos comunicándonos entre estas aplicaciones. Esta, por ejemplo, son aplicaciones, miren bien, ahí comienzan a abrir, hay conexiones abiertas y conexiones cerradas. Probablemente, pues en este caso, van a abrir algunas que obviamente, pues estarían implicando comunicaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo aplicaciones abiertas, ¿cierto? De este lado. Sí, o sea, lo único que tengo abierto son estas cosas. ¿Listo? Ahí se pueden dar cuenta ustedes. Yo, por ejemplo, si quisiera abrir, digamos que, supongamos, yo estaba consultando la página de Baloto. Entonces, esto se tiene que reflejar acá. Pues obviamente aquí no me va a decir Baloto, ¿no? Pero pues en ese caso, pues ahí sí me va a contar
desde el punto de vista, pues, que yo de alguna manera, pues, me he conectado con esa máquina. ¿Ya? Está mirando a ver si el baloto me lo había ganado yo o no. Entonces, todas esas cosas. Sigamos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta a través de esta aplicación, o sea, si se dan cuenta un poquito, este es el proceso local mío, este que está acá, y este es el proceso remoto. En el proceso remoto me doy cuenta en ese caso con la aplicación IP que estoy conectándome. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me conecté con este servidor. Supongamos que yo quiero revisar quién es, el 204, 79, 197, 222. Entonces, 204, 179, 227, perdón, estoy metiendo el dedo mal, 204, 179, 179, ah no, 79, 197, 79, 197, ¿cierto? Y 222. Pucha, es bueno para recordar direcciones. Entonces vamos a ver qué abre ahí. Pues sencillamente dice, no abre nada. Seguramente eso fue una instancia. Dice que Google Translate, yo no voy a trasladar nada. Nuestros servicios no están disponibles en este momento. Estamos trabajando para restaurar todos los servicios lo antes posible. ¿Qué es? Ni idea. Entonces vamos a ver qué otra dirección hay por acá. Por ejemplo, que nos interese, ¿no? En este caso. Digamos que busquemos en esta. Y la que tanto aparece acá. Vamos a ver si esta de pronto se deja ver. Lo que pasa es que realmente uno en el internet navega es por direcciones. Vamos a ver esta que abre. Pues si la estoy usando tiene que ver por algo, ¿no? Ojalá no vaya a ser porno, ¿no? A ver. No dice nada. Lo que pasa es que también está lento esto, ¿no? Ahora, yo puedo navegar por direcciones. Por ejemplo, no se puede hacer este servicio. Seguramente no lo puede traducir el proxy. ¿Quién sabe qué tengo yo allí a través de esto? Esta sí me llama la atención. Y esta que está acá. Vamos a ver quién es esta 72, como para revisar en qué estamos. No, esta descargó algo. Qué miedo. ¿Y qué más hay aquí? Bueno, no sigamos. Mames. Cierren el micrófono, háganme el favor, jóvenes. Listo, sigamos. Entonces, ese es el Nedestat. Entonces, ¿para qué sirve Nedestat? Con Nedestat nos podemos dar cuenta, en este caso, en un sistema Windows, obviamente. Profe, una pregunta. Señor. Sí, señor. Yo vi que está utilizando ahí en la consola unos códigos. ¿Ese código tracker para qué sirve exactamente? ¿Esto? No, cuando uno utiliza el código tracker. ¿Track? ¿Cuál código track? ¿Cuál ve? ¿Cuál es el código? ¿Código track? Sí. Aclárame cuál es el código track que estoy usando porque entonces no me estoy dando cuenta. ¿Qué código track estoy usando? No, que le preguntaba que para qué servía. ¿Esto que estoy haciendo acá? ¿Esto que estoy haciendo aquí? ¿Esto que estoy mostrando? Señor. Esto que estoy mostrando precisamente me muestra una cosa bien importante. Si te das cuenta, esta es la dirección IP local mía. Vamos a mostrarla, mira. Vamos a mostrar la dirección IP local mía. Bueno, eso soy. Bueno, vamos a ver si esto me dice cuál es mi dirección IP. No, peguemos, me está mandando a buscar en un aplicativo, no joder. Esto sí está jodido. Estamos fregados. Esto Windows sí está llevado del carajo. Sí. Eso lo vamos a encontrar acá. ¿Y en la consola no lo puede poner? Espérate un momentico. Ah, no, sí, yo también lo puedo hacer. Lo que pasa es que lo que quiero es revisar acá
con el adaptador directamente, ¿cierto? No, sí, yo lo puedo hacer por aquí. Yo, por ejemplo, aquí le puedo colocar IP. Lo que pasa es que quería hacerlo acá, que es el que tengo supuestamente conectado. Entonces, por ejemplo, voy a apagar esta dirección de red aquí, esta interfaz, que no sé por qué está prendida. Listo. Entonces, allí voy a revisar cuál es el estado de esta dirección. El estado de esta dirección me tiene que arrojar la dirección IP que tengo actualmente. La dirección que tengo actualmente es esta. Y esta es la que precisamente se ha estado comunicando a través de estos puertos, con estas direcciones de acá y esos puertos. Ahora, valga la aclaración. Esta asociación de esta dirección IP local mía con este número que está aquí, adivinen cómo se llama. Estuvo en el parcial. Puerto. ¿Cómo? Puerto. No. ¿No? No. Eso tiene un nombre. Les voy a dar 10 segundos. A ver, 1. Profe, ¿puede repetir la pregunta? No me Que está no le poniendo entendí prueba. muy bien. ¿Cómo se llama la asociación entre la dirección IP y el número de puerto en un host? Un socket. Un socket, exactamente. Esto es un socket. O sea, este es mi socket local. ¿Cómo es el nombre suyo, joven? A ver. Eso colaborar paga. John Jader. ¿John Jader qué? Aguilar. A ver, yo, por si de pronto tiene que perder la materia. John Jader Aguilar. A ver, yo, ¿dónde está? Hable. ¿Qué, profe? Es que no lo veo aquí hablando. John Aguilar, ¿es este que está acá? Ah, ya lo vi, listo. John Aguilar, listo, ya me acuerdo. John Jader Aguilar, listo. Entonces, supuestamente, aquí yo tengo un socket. ¿Y acá qué tengo? Otro socket. Otro socket, exactamente. Entonces, ¿cómo se hace la comunicación de datos a través de lo que son los hosts con los sistemas en redes y las aplicaciones? Pues conectando este socket que está aquí con este socket que está acá. O sea, la comunicación entre sockets me permite a mí hacer una labor en red. Ahora, 5 para el que me diga cómo se llama la unión de un socket con un socket en una sesión de comunicaciones. Le pongo 5 en el parcial. Uno, 2, ¿Se llama así, profe? 4, 5, 6, 7, 8, ¿Encaje? 9, 10. Naranjas, se llama tupla de comunicaciones. O sea, ustedes todos los días, y miren, lo hacen todos los días ustedes. O sea, aquí se les fue un 5, ¿no? Todos los días por una tupla de comunicaciones. Ustedes todos los días navegan en internet y todos los días, ¿cuántas tuplas abren ustedes al tiempo en un sistema de red? Cuéntenme, a ver. Pues ejecuté el comando y salen que hay como Cantidad, 20. profe. Que hay como 20. A ver, los escucho. ¿Cuántas tuplas se pueden abrir en un sistema conectado a internet? Muchísimas. Pues todas las que puedan. O sea, eso va a depender en ese caso del proceso de atención de la tarjeta de red. Lastimosamente, pues yo no creo que haya ahorita como la forma o posibilidad de decir cómo las podemos medir. Muchísimas. De hecho, de esto vive el internet. Entonces, ¿cómo se crea una comunicación de datos entre un host y lo que se considera internet? Pues usando sockets en un modelo cliente-servidor, y a partir de eso se establecen tuplas de comunicaciones. Mire, así de fácil funciona el mundo. Me han entendido a partir de este momento, por eso es que es importante esta parte. Entonces, ustedes ya saben que estableciendo tuplas de comunicaciones conectan el mundo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces avancemos. Esto ya quedó, ya con esto ya es suficiente, ya nos podemos ir a dormir. Ya creo que con esto ya salvamos la noche. Bueno, entonces, en este caso, pues esto de dónde arranca. Esto arranca de procesos de servicios con las cosas que están montadas precisamente en unas máquinas
o en unas instancias lógicas que se llaman servidores. Por ejemplo, en este instante ustedes pueden apreciar allí la forma en cómo están solicitándose puertos destino y solicitándose puertos origen. Normalmente, cuando uno solicita puertos destino, uno es un cliente. Uno está pidiéndole a un servidor, en ese caso, mire, voy a hacerle una petición. ¿El servidor qué hace? Pues el servidor lo que hace es recibir esa petición y luego de que recibe esa petición, ese puerto que era el solicitante, que era el puerto origen, ahorita se vuelve el puerto destino de ese servidor. Entonces, en ese caso, fíjense que hoy en día el concepto del modelo cliente-servidor es un concepto ambivalente. ¿Por qué? Porque es que yo me vuelvo un solicitante de puertos destino. Y obviamente el servidor se vuelve precisamente un solicitante de puertos origen. Desde ese punto de vista, si lo miramos con esa referencia. En otras palabras, cuando hoy en día se está manejando prácticamente el modelo de comunicaciones, pues ya no se piensa tanto en el modelo cliente-servidor. Se considera que sí hay un modelo asimétrico de comunicaciones. Pero en ese caso, como supuestamente comunicación va, comunicación viene, entonces el modelo precisamente es recíproco y unívoco. Porque si yo le estoy haciendo peticiones a un servidor y ese servidor no me está contestando, pues el modelo no es recíproco. Entonces, en ese caso, podríamos decir que más bien el modelo como tal no es precisamente un modelo cliente-servidor. Sería más bien un modelo de otra clase, en ese caso, en donde hay roles que se asumen por el hecho de que unas máquinas tienen servicios y otras máquinas son peticionarias, nada más. Entonces, eso es lo que hoy en día crea el esquema de los sistemas de información. Porque prácticamente, ¿qué es lo que pasa actualmente? Ustedes se vuelven, son consultantes de los esquemas de las aplicaciones. Realmente, por ejemplo, cuando alguien está jugando en línea, ¿qué está haciendo? Está interactuando con un servicio. Y realmente lo que está haciendo el servicio es dándole vida o dándole dinamismo a la información que allí se está manejando. Y la información va y viene entre los extremos. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, listo, espero que haya quedado claro. Bueno, entonces, una de las cosas importantes que tiene, por ejemplo, el protocolo TCP, que yo había dicho que era un protocolo bastante caballero, es básicamente el hecho de que a él lo caracteriza la consideración de que él es un protocolo de 3 estados o de 3 vías, es orientado a conexión. Entonces, ¿por qué se supone que él supuestamente hace todas estas cosas? Porque él es procedimental. Las instancias que tiene el protocolo TCP inicialmente comienzan con el establecimiento de la comunicación. Una vez que se establece la comunicación, procedimentalmente se hace el flujo de la información entre las partes. Cuando se termina el flujo de la información entre las partes, en ese caso, luego se da un proceso de finalización. Entonces, es un protocolo que establece un enlace de 3 vías. Entonces, obviamente ese tipo de cosas están verificándolas constantemente para que desde ese punto de vista las aplicaciones siempre se mantengan activas. Y ojo, estamos hablando de aplicaciones que necesitan un proceso de confiabilidad, porque aplicaciones que no necesiten procesos de confiabilidad no usan a TCP ni establecen, en ese caso, condiciones de establecimiento y finalización de conexiones. No hace uso de protocolo de enlaces a 3 vías. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes, ahora, esto sería mejor verlo con una gráfica, lo vamos a mostrar más bien. O sea, no voy a saltar todo eso. Yo voy a abrir aquí un pequeño ejemplito. Creo que ya lo tenía listo. Aquí está, precisamente. Entonces, por ejemplo, acá, dense cuenta de algo, ¿cierto? Voy a abrir precisamente en este ejemplito que estaba abriéndose. Denle un segundo que termina de asociarse. Aquí, por ejemplo, están haciendo una petición por un servidor web. Yo voy a mostrarles acá lo mismo, en este caso. Denme un segundo. Demorado esto, ¿no?
Bueno, ahí está abriendo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Jóvenes? No, señor. ¿Ninguna? Bueno, Hasta ahora. hasta ahora, bueno. Denme un segundo que abra esto. Y esto, pues, voy a colocar un pequeño mensaje. Test web. Bienvenido a redes y comunicaciones. Listo. Ese es mi código HTML de esta página. ¿Listo? Entonces, voy a salvarlo ahí. Voy a ir a la parte de servicios que tengo supuestamente acá, registrado en el DNS que tengo aquí. Y voy a revisar precisamente cómo se llama ese servidor. Que se llama así, ¿no? Entonces, le voy a colocar acá un nombre que sea como más adecuado a la combinación de las cosas que estamos hoy. O mejor dicho, más adecuado a las personas. Entonces, aquí lo voy a salvar. Entonces, se llama Rick, ¿cierto? Entonces, el DNS está prendido. Voy a revisar en este PC. No tenemos direccionamiento IP. Voy a coger acá, en el modo simulación, precisamente. Voy a hacer todo el trazado. Voy a pedirle dirección IP, DNS, voy a hacer todo. En este caso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de estos filtros, no voy a usar ICMP. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer todo el proceso. Primero que todo, pues vamos a pedir dirección IP. Vamos a ver si este señor puede trabajarla. Entonces, en este momento, este señor que está aquí está pidiendo una dirección IP. Entonces, vamos a seguir todo el proceso y todo el rastreo. Vamos a hacer un sniffing. ¿Qué pasa con este paquete que llega acá? ¿Qué va a pasar después? Ustedes me imagino que ya saben, ¿no? Entonces, aquí hay un broadcast en donde precisa y de forma particular quién lo contesta. Pues en este caso, ¿no? Y precisamente él sigue contestando el proceso. Aquí de enviar, por ejemplo, una respuesta precisamente asociada a la petición que hizo este. Entonces vamos a revisar en ese caso la cartica que va de respuesta para este dispositivo. Vamos a ver si él va a contestar precisamente eso. Ah, pues que sí, hombre, mira que él está entregando una dirección IP. ¿Está claro? Vamos a ver si fue cierto. Entonces, ahí le mandó un paquetico, él vuelve a hace un broadcast, pero este dispositivo aquí, vamos a ver si él logró precisamente esa parte. En este caso, pues en este momento no lo ha hecho, ¿ya? Pero nosotros podemos seguir avanzando en el envío de la información. Entonces aquí él confirmó que recibió eso. Aquí obviamente pues ya tuvo que haberse prosperado este asunto. Vamos a ver qué ha pasado. Todavía no ha pasado nada. Vamos a ver en ese preciso instante. Y acá ya tiene dirección IP. Se confirmó. O sea, el proceso ya indicó que en este caso aquí a él se le entregó por cuenta del DHCP que está trabajando sobre el proceso de UDP, como pueden apreciar, fíjense, la dirección IP que a este señor se le ha asignado. ¿Cuál es? La que habíamos mostrado hace un rato, que era la 10.4. Listo. Entonces, ahorita, como él ya tiene dirección IP, ¿qué vamos a hacer en este caso? Listo. Entonces, hagamos otro ejercicio, precisamente. Hagamos un rastreo puntual de lo que son las aplicaciones aquí montadas. Entonces, vamos a hacer ahorita un manejo de página web. Entonces, aquí voy a abrir este pequeño navegador, ¿cierto? Y voy a escribir la dirección IP, la URL. Aquí, precisamente, vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, aquí hay un paquete que se llama DNS. Fíjense que no sale primero. O sea, él está preguntando primero que todo, ¿quién es precisamente esa dirección que ahí están preguntando? ¿De quién es esto? Entonces, él va a ir a preguntarle al DNS. Entonces, pregúntenle al DNS. ¿Aquí va a haber broadcast? Pues que no, ¿no? Porque ya hicimos broadcast. Entonces, aquí el DNS le va a contestar rápidamente a este señor. Ah, mira, ese DNS, ahora sí, él ya sabe quién es en ese sentido.
Pero entonces, internamente, la página web, pues todavía no ha sido resuelta. Porque él apenas, aquí nada más, este paquetico que está aquí, que es el verde, es la comunicación que se va a establecer entre este host y este host a nivel de TCP, porque ese es el protocolo que soporta a HTTP. Apenas se va a abrir la comunicación. Entonces, allá ya le contó esa situación, entonces ya él sabe que la dirección IP, que supuestamente, por la cual le estaba preguntando en la URL, que se la averigua a es de este. Entonces acá, ya recibe la petición de apertura de comunicación en TCP, o sea, recibe la señal SYNC, y aquí apenas está saliendo la petición HTTP. Entonces esa petición HTTP, ¿a quién le va a preguntar? Pues obviamente le va a preguntar precisamente, aquí está, en este caso está solicitando si él puede aceptar esa petición HTTP. Él la está haciendo desde el puerto 1025 con respecto al puerto 80, ¿cierto? En este caso. Entonces, comencemos a revisar un poquito esa parte. Entonces, vamos a ver qué hace. Por acá se fueron esas peticiones, fíjense, se confirmó todo. Y ahorita, pues de regreso, pues me imagino que le va a mandar la página web. Entonces, revisemos aquí a ver en qué estado estamos. Ah, sí, señor, ya ahí está. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Imagínense que navegar hoy en día en Internet, les voy a decir algo, para mí es un milagro. Porque es que, ¿qué interacciones se tienen que hacer? Pues número uno, tiene que funcionar primero un concepto que se llama el DNS. Porque si usted no sabe cuál es la dirección IP de una máquina, entonces precisamente ese es su problema. ¿Sí me están entendiendo todos? Porque hoy en día nadie sabe direcciones IP, todo el mundo conoce nombres, URLs. URLs son localizadores de recursos universales. Entonces, inmediatamente que la fase del DNS se agota, entran de nuevo a usarse otras fases que son establecidas por el protocolo TCP. Es la apertura de sockets entre las partes. O sea, en otras palabras, este señor que está aquí establece un socket de cliente para conectarse con este señor de acá que tiene un socket de servidor. ¿Por qué tiene un socket de servidor? Porque él tiene aquí la aplicación y una dirección IP. Entonces no se les olvida nunca. ¿Por qué está compuesto un socket? Un socket está compuesto por un número de puerto de aplicación y una dirección IP. Entonces, ¿cómo se comunica el Internet actualmente? Por el establecimiento de tuplas de comunicaciones. Y eso es todo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Yes. Bueno, espero que sí, ¿no? Porque estas cosas de aquí en adelante, pues entonces ya podemos avanzar más rápido, pues para no gastar tanta saliva con esto. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Listo. Entonces, en ese caso, digamos que lo que hemos nosotros verificado con una sesión acá de estas, precisamente, miren bien, aquí es el hecho de que nosotros hemos estado enviando precisamente información de un lado para otro. Por ejemplo, nosotros estamos considerando de que enviamos, aquí por ejemplo se está terminando, se está dando a entender de que se terminó la sesión en TCP. ¿Cuándo finaliza realmente una sesión en TCP? Cuando el dispositivo, uno de los dos dispositivos, manda una señal de finalización. Entonces uno de ellos, pues obviamente el extremo contrario, tiene que recibirlo y tiene que confirmar que lo recibió. Una vez que este confirma lo que lo recibe, entonces lo envía y lo remite, y este confirma que lo recibió. Después de que este confirma que lo recibió, entonces este puede enviar la bandera de finalización, y solamente en ese instante es que las partes comienzan a desconectarse. Por eso es que aquí hay tres procesos. Aquí hay 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la importancia que tiene TCP en cuanto a la confiabilidad? Pues TCP es un protocolo que entrega, en ese caso, un procedimiento de entrega ordenada. Las entregas ordenadas en TCP básicamente son por el hecho de que toda la información que maneja IP es no orientada a conexión. TCP coge los paquetes realmente que supuestamente están dispuestos en el Internet y le da una cosa que se llama secuenciamiento. Entonces, a partir del secuenciamiento es que el extremo remoto o el extremo receptor es que es capaz de recibir precisamente de forma ordenada los paquetes que vienen a través de una red de conmutación de paquetes, un sistema no orientado a conexión. Entonces, otra de las cosas importantes es esto, ¿no? Por ejemplo, ¿se han dado cuenta de que yo cada rato estoy diciéndoles a ustedes, han comprendido, han entendido?
y espero y hago una pausa, y como supuestamente ustedes no contestan, pues yo aduzco y entiendo que su silencio es positivo. Al ser el silencio positivo, entonces yo continúo. ¿Sí está claro? Sí. Sí, señor. Entonces sí han entendido el sarcasmo, ¿no? Entonces, ustedes me imagino que están entendiendo de qué estoy hablando. Cada cierto tiempo estoy haciendo una cosa que se llama control de flujo. Entonces, es prácticamente como llegar y decir, cada cierto tiempo estoy enviando unos flujos de información bajo los cuales se requiere que haya confirmación. Entonces, en este caso, ¿qué está sucediendo? Digamos que hemos estado hablando durante 15 minutos acerca de algo y yo les pregunto, ¿ustedes entendieron? Usted dice uno por ahí, yo no entendí. Entonces, al ser rechazado precisamente ese valor de confirmación, ese valor de envío de información, ¿qué tendría que hacer de nuevo el sistema servidor o al host que le están preguntando? Pues sencillamente le toca específicamente volver a repetir lo que dijo. Supóngase que vuelvo y envío los datos y vuelve y otra vez el mismo dice, yo no entendí. Entonces ya uno llega y le pregunta, bueno, ¿y por qué no entiende? No, es que es mucha información. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, entonces hagamos una cosa que se llama control de flujo y ajustemos el tamaño de la ventana. Entonces, no hablemos 15 minutos seguidos y preguntemos, sino que hablemos 7.5 minutos y preguntemos. Entonces, vuelvo y hago el mismo ejercicio. Entonces, hablo 7.5 minutos y yo les vuelvo y les pregunto, ¿entendieron? Y vuelve y me dice el mismo, no entendí, es que es mucha información. Entonces, ¿qué hago? De nuevo, me toca ajustar de nuevo el tamaño de envío de información, o sea, el tamaño de ventana, para ver hasta dónde en ese sentido, pues obviamente las partes, en ese caso, se tienen que poner de acuerdo. Lo que pasa es que el Internet funciona así. O sea, usted tiene un flujo de información que puntualmente está admitiendo que usted puede procesar. Lo que pasa es que acá la cuestión es muy diferente porque la situación es que la información hay que no solamente entenderla, sino también procesarla y recibirla. Además de entenderla, hay que saberla recibir y procesarla en ese caso. Entonces, cada quien supuestamente tiene una cosa que se llama, o sea, jocosamente puedo decir, cada quien tiene un tamaño de ventana, porque entiende lo que puede, ¿no? ¿Sí me están entendiendo o no? Hola. Sí, profe, yo sí. Sí, profe. ¿Entienden el sarcasmo o no? Bueno, sigamos. Sí, Tamaño bueno. de ventana. O sea, Esto es un sarcasmo muy técnico, ¿no? Pues lo sigamos. Pues bueno, sigamos. Entonces, el caso es que si no entienden, tienen que ajustar el tamaño de ventana. Porque el que tiene el tamaño de ventana chiquito no le entra nada. ¿Sí me entendieron? Que es la realidad. O sea, el que tiene la ventana cerrada, sí, pues definitivamente nada le va a entrar. Espero que me entiendan, ¿no? O sea, abran esas berracas ventanas para que esto por lo menos me ventile. Sigamos. Aquí hay unos brutos, pero bueno. No, yo no les he dicho bruto, sino que tienen que abrir las ventanas, hombre. Porque es que uno, para poder que le entre algo, el vientico tiene que abrir las ventanas, abran esas ventanas, hombre. ¿Listo? Bueno, sí. Entonces, aquí precisamente estamos hablando de ese ejemplo. Fíjense que acá se están mandando secuencias. Eso es lo que tienen que entender porque es que así funciona el Internet. Por ejemplo, aquí se están mandando secuencias de 1500 bytes. Entonces, aquí se manda desde el número 1 al 1500 y del 1501 al 3000. ¿Eso qué quiere decir? Que el tamaño de ventana del host receptor es de 3000. Entonces, él no te va a confirmar cada 1500, sino cada 3000. Entonces, él confirma cada 3000, confirma cada 3000. ¿Sí están entendiendo? Entonces, eso se llaman acuses de recibo. Normalmente, el Internet funciona por expectativa. ¿Qué quiere decir que es por expectativa? Que todo lo que usted manda y se ha confirmado está bien. Todo lo que usted manda y no se ha confirmado está mal. ¿Está claro? Que eso quede claro. Pues. Entonces, miren lo que sucede. Supongamos que aquí se mandaron 3000, se confirmaron, se mandaron los siguientes 3000, pero la primera parte de los 3000 está mala. Entonces, en este caso, probablemente las confirmaciones, hay varios tipos de conceptos de confirmación. Yo podría decir que existe un concepto de confirmación en esa ventana que puedo decir, no la confirmo por una cantidad de segmentos, ¿cierto? Entonces, posiblemente el segmento que no se confirme toque confirmar, reenviarlo y enviarle confirmación solamente a ese. Normalmente a veces existen protocolos de selección para buscar precisamente en cuál segmento es el que falta.
Pero hay protocolos que precisamente dicen, bueno, usted me mandó 10 segmentos, 10 paquetes, y pues uno de ellos estaba malo, de malas, pues tiene que volverme a mandar todos. Entonces, eso hace que puntualmente a veces el Internet sea lento. Entonces, hay que buscar esquemas que eficienticen precisamente esta parte. Entonces, por ejemplo, ya de entrada, podemos comenzar a hablar ya de otras cosas que hacen que de pronto el Internet sea más rápido. Por ejemplo, el UDP, que es un protocolo. Yo había dicho que UDP es como el tipo moderno, ¿no? Es como el tipo que, ¿cómo es el que llama el tipo? La persona que trabaja en la piel, ¿cómo es que llama? ¿Dermatólogo? El dermatólogo, el UDP es el que va al grano. Entonces, por ejemplo, sí, espero que me estén entendiendo, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo quiere ir al grano. Nadie quiere hacer procedimientos, nadie quiere dar rosa, nadie quiere dar chocolates. No, vamos al grano. Y eso me parece, pues, o sea, es que se ha perdido mucho, ¿no? En este caso. Es que estamos hablando de las interacciones actuales, porque prácticamente hoy en día se ha vuelto dinámico la gran mayoría de las cosas. Por ejemplo, nadie hoy en día quiere tener confiabilidad, quiere tener rapidez. Entonces, ¿eso en dónde se refleja? Esto se refleja hasta en la forma en cómo usted con la filosofía de trabajo y desarrollo piensa en hacer las aplicaciones. Y es que no estamos hablando de nada lejos de esto. Por ejemplo, usted quiere hacer una aplicación rápida, usted no la puede montar sobre TCP. Tiene que montar el establecimiento de las sesiones en TCP y tiene que básicamente confiar que el envío de los flujos de información multimediales de por sí los monta sobre UDP. Entonces, eso es un protocolo que lo van a utilizar las aplicaciones que precisamente pueden tolerar pequeñas pérdidas de datos. O sea, usted, por ejemplo, en un stream, suponga que usted está vendiendo videos, se está vendiendo fotos, usted puede tener pequeñas pérdidas, pero no pérdidas grandes. O sea, estas aplicaciones, pues en ese caso, tienen un pequeño problema, y es que no pueden tolerar retrasos. En este caso, se dice por ahí, puntualmente hablando, que cuando queremos alejarnos de las condiciones o acercarnos a las condiciones de tiempo real, básicamente los retrasos tienen que estar por debajo de cierto manejo a nivel de milisegundos. Por debajo de 50 milisegundos, las respuestas son confiables. Por encima de 50 milisegundos, ya en ese sentido es lento. En este caso. Entonces, ¿qué sistemas puntualmente trabajan soportando, qué sistemas de aplicaciones se soportan bajo UDP? Pues, como les repito, el DNS, el DHCP, la voz sobre IP, los juegos en línea, básicamente. Bueno, entonces, viene otra cosa fundamental. Ahora, si UDP no es orientado a conexión, pues no hace nada, es un protocolo poco confiable. ¿Cómo se rearman los paquetes? Porque ahí dice que son, los datagramas. ¿Cómo se rearman? Pues se rearman básicamente porque quien construye aplicaciones soportadas sobre UDP tiene que haber pensado en un concepto de aplicación que sea capaz de hacer eso. En otras palabras, una persona tiene que ser capaz de recrear el ambiente de confiabilidad que no tiene UDP. En ese caso. Entonces, pues posiblemente los servidores y los clientes que estén trabajando sobre UDP tenga que servir precisamente o tenga que echarle mano de un proceso de aplicación construido, mejor dicho, de una aplicación que sea capaz de darle fiabilidad y confiabilidad a lo que se esté haciendo sobre UDP. O sea, en otras palabras, prácticamente toca hacer una capa de control y de servicios y de manejo para que supuestamente UDP pueda trabajar. En otras palabras, tenemos que buscarle un guardaespaldas a UDP para que UDP fluya. No es más. En ese caso. Entonces, aquí tienen ustedes un pequeño ejemplo de las aplicaciones que utilizan TCP. Eso es un ejemplo nomás, porque es que hay muchas. Por ejemplo, el protocolo HTTP, el FTP, el SMTP, el ICMP, el Telnet, todos funcionan sobre TCP. Y sobre UDP, pues están todos los que necesitan velocidad. Por ejemplo, la televisión IP, la voz sobre IP, funciona sobre UDP. Pero los flujos de información, ojo, porque los establecimientos de sesión son sobre TCP. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta está ahí?